Hoy nos vamos a centrar lo que es en las ciencias sociales. Hasta ahora hemos visto lo que es una visión general de qué es la ciencia. En la unidad 2 hemos visto una somera introducción también sobre todo a los diferentes métodos, a los más clásicos, métodos al menos que se tratan en un ámbito muy general. Y en esta parte de introducción a las ciencias sociales van a aparecer conceptos que ya hemos visto previamente. Van a aparecer nuevas definiciones de ciencia. Siempre lo que es en la mesa de examen, siempre la mayoría de los estudiantes empiezan con la definición de ciencia de Platón, pero aquí nos vamos a encontrar con varias más, definiciones más desarrolladas, también con lo que es desde otras perspectivas, también de lo que se concibe de la ciencia. Va a aparecer de nuevo los conceptos de positivismo, porque también tienen una fuerte impronta en las ciencias sociales, y como paradigma que se opone al positivismo, el paradigma hermenéutico o crítico, en este caso la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es uno de los paradigmas que también más representativos, sobre todo en Europa, de las ciencias sociales. Entonces también vamos a ver la clasificación de las ciencias, cómo se clasifican a nivel general, cuáles son sus diferentes objetos de estudio. De nuevo vamos a ver lo que es el concepto de método científico, pero aplicado a las ciencias sociales, el problema de la objetividad, algunas disciplinas sociales, de tal manera que a partir de los contenidos que veamos hoy, ya estemos en condiciones de poder pensar por cuenta propia si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Todo va a depender de la definición con la que podemos partir, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi en uno de los pósters, un estudiante me hablaba hacía una definición de ciencia y ponía como ejemplo a las matemáticas, ¿no? Y en base a la definición, que era una definición de conocimiento teórico que es contrastado con la realidad, así definía la ciencia, y ponía como ejemplo las matemáticas. Precisamente con las matemáticas no hace falta ningún tipo de contrastación con la realidad, porque las matemáticas son absolutamente abstractas. Con lo cual, a partir de esa definición, nosotros no podemos decir que las matemáticas sean una ciencia, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado lo que es a la hora de cómo yo defino el concepto de ciencia. Porque si para mí toda ciencia es una ciencia empírica, es decir, que tengo que hacer experimentos y que tengo que comprobarlo, lo que es con respecto a la realidad, pues en este caso ni la lógica ni las matemáticas, que son absolutamente abstractas, no las podría definir como ciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo que hacer ningún experimento, lo que es para demostrar que en un espacio euclidiano, que es el que nosotros percibimos con nuestros sentidos, dos paralelas se juntan en el infinito. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo, porque si lo tendríase que llevar a la práctica, pues me llevaría tiempo infinito, ¿no? Entonces es un absurdo. Entonces, en el caso de las matemáticas hay que tener mucho cuidado cómo yo defino la ciencia para poder incluir a las matemáticas. Si no, pues si insisto en que la ciencia tiene un componente empírico, entonces las matemáticas no pueden ser consideradas como ciencia. Lo mismo va a suceder con el derecho. Si yo pienso que el derecho es una ciencia, pues voy a tener que construir una definición en la cual pueda encuadrar al derecho. Si no, realmente mi argumentación va a ser absolutamente inconsistente. Bien, si hemos visto lo que es la definición
de Platón, que reúne 3 requisitos para lo que consideramos ciencia. En el caso de Aristóteles, el concepto de ciencia va a ser diferente al de Platón, porque estamos ante 2 paradigmas filosóficos muy diferentes. Si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, fue el mejor discípulo de Platón, toda su teoría filosófica difiere 180 grados con respecto a su maestro. Platón tenía como modelo de ciencia a las matemáticas, por lo tanto, para Platón no era necesario que lo que es recurrir a la experiencia, sino simplemente con el instrumento de la razón nosotros podíamos hacer ciencia. En el caso de Aristóteles va a ser diferente, porque Aristóteles va a estar más vinculado al mundo natural, lo que hoy denominaríamos biología, y entonces va a tener una concepción de la ciencia mucho más empírica, ¿no? Entonces, tanto para Platón como para Aristóteles, lo que es el concepto de ciencia es un concepto muy amplio, no es tan restringido como el de hoy en día. La filosofía, para los griegos, es considerada también, está dentro del concepto de ciencia, ¿no? Todo lo que es todo el conocimiento racional es considerado lo que es un conocimiento científico, que es un conocimiento que se diferencia, y eso es lo que yo creo que es la principal característica del concepto de ciencia en los griegos, se diferencia de la opinión. La opinión es cuando una persona transmite un conocimiento, lo que veo, sin ningún tipo, o una idea, pero sin ningún tipo de fundamentación. O sea, eso lo que le llamamos opinión. Ahora, cuando yo esa opinión la argumento, la fundamento, digo el por qué, entonces para los griegos ya estaría haciendo ciencia. Estas ideas están sacadas de los grandes textos que escribió Aristóteles. Entonces, hay tres elementos que para Aristóteles vendría a lo que es a determinar o a definir lo que es ciencia. Primer punto, la ciencia versa sobre lo universal, sobre lo general, en el cual se establecen leyes universales, leyes que tienen validez o deberían de tener validez en todo el universo. Luego, pues la ciencia se intenta ser lo más universal posible. El modelo de física de Newton tiene un carácter mucho más universal que el de Galileo, y la física de Einstein tiene un alcance más universal que el de Newton, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como un intento por la ciencia de establecer leyes que no solo tengan validez en este planeta, sino que tengan validez en todo el universo. También para Aristóteles, la ciencia explica las causas de lo que observamos, es decir, cuál es la razón, por ejemplo, por qué cae un rayo. En la época de los griegos, según la mitología griega, los rayos eran lanzados por Zeus. Para Aristóteles esa causa no tiene ningún sentido porque realmente obedece a un mito, no hay ningún tipo de fundamento, y la causa de que es Zeus, de que el que nos lanza los rayos, es una causa que nosotros no la podemos comprobar. Por lo tanto, puede ser Zeus, como puede ser Pegaso, como puede ser Ares, puede ser lo que sea. Se trata de que tenemos que explicar las causas de tal manera que a ojos de cualquiera esas causas puedan ser observadas, lo que es, no haya posibilidad de confusión. Entonces, y el tercer punto, la ciencia argumenta sus afirmaciones demostrando lo que dice. Es decir, no basta. Por eso, cuando nos remitimos nosotros a Zeus, eso nosotros no lo podemos, no hay forma de demostrarlo, y al no poder demostrarlo, pues en tanto esa causa divina queda totalmente descartada, ¿no? Entonces, estos serían los 3 puntos donde la argumentación va a tener un rol fundamental. En el caso de Aristóteles,
La argumentación va a tener un carácter lógico porque es el que va a desarrollar la lógica, al menos los principios básicos de la lógica, como que eso lo veremos en lo que es la unidad 2, como el principio de no contradicción, el principio del tercer excluso, el principio de identidad, que son principios como muy simples y muy obvios, pero que dan lugar lo que es a una razonabilidad que la podemos compartir, ¿no? Podemos crear una especie de intersubjetividad en el cual todos podemos estar de acuerdo en lo que estamos argumentando. Entonces, este sería a grandes rasgos las tres características que vendrían a determinar la ciencia en un contexto donde aún había personas que creían en los mitos, como hoy en día, también hay mucha gente que sigue creyendo en mitos y leyendas y todo ese tipo de historias. Y realmente también empieza a establecer una serie de procedimientos, en este caso son argumentativos, ¿no? Es decir, la ciencia tiene que argumentar. Entonces, eso se va a ser una característica en la que hoy en día la ciencia sigue en esta línea, ¿no? Y por eso lo que es en la unidad 3 que hablamos de la argumentación va a ser muy importante porque la argumentación es la base del discurso académico, la base del discurso científico. O sea, no basta con decir de que la astrología no es una ciencia, sino que nosotros la tenemos que demostrar de manera argumentativa, ¿no? Y tenemos que ofrecer argumentos que no caigan en falsedades o en falacias. Bien, para Aristóteles hay tres tipos de ciencias. Es una clasificación que sigue estando presente en gran parte. En primer lugar, estarían las ciencias teoréticas o teóricas. Serían las ciencias como más abstractas, como puede ser, por ejemplo, la filosofía, que tiene un grado de abstracción bastante alto, la lógica, las matemáticas. Eso serían estaríamos en el ámbito teórico. Luego estarían las ciencias prácticas. Las ciencias prácticas, para Aristóteles, hacen referencia a la ética, a la política. Es decir, sería una ciencia aplicada, en este caso aplicada a la sociedad. Para Aristóteles, estas ciencias serían las más importantes porque nos podrían conducir lo que es a la felicidad, ¿no? A la felicidad de los ciudadanos, a la felicidad de la polis, de la ciudad-estado. Y las ciencias productivas tendrían que ver con esas ciencias que tienen que ver con la ingeniería, con la producción de objetos. Es lo que hoy denominaríamos también como las ciencias técnicas, ¿no? Tecnológicas, que para Aristóteles tienen un grado inferior. Entonces, tienen esas tres tipos de ciencias, tienen una jerarquía. En el más alto estarían las teoréticas, luego estarían las prácticas, aunque las prácticas tienen un rol fundamental, que sería que la conducción para que el ciudadano sea feliz, pero están subordinadas a las teoréticas porque para tener buenos gobernantes, esos buenos gobernantes tienen que saber de matemáticas, de filosofía, de lógica. Por lo tanto, por eso las teoréticas están por encima de las prácticas, aunque desde un punto de vista político, esas serían las más importantes porque esas son las ciencias que regirían lo que es el buen desempeño y el buen camino de una polis, de una ciudad-estado. Y las ciencias como más rebajadas serían las tecnológicas. Fíjese que hoy en día prácticamente esta jerarquía está absolutamente invertida, ¿no? Hoy sobre todo las ciencias prácticas son las que más prestigio tienen, las que son los científicos que más ganan, ¿no? Como pueden ser ingenieros, informáticos, todos estarían en lo que Aristóteles denominaría las ciencias productivas. Y lo que las ciencias abstractas, pues son las que hoy en día están un poquito más olvidadas, no son consideradas tan importantes porque
realmente su objeto de estudio es un objeto de estudio bastante abstracto. Bien, si en algún momento alguien tiene una duda, pues me interrumpes, no hay ningún tipo de problema. Bien, también en este capítulo tenemos una breve introducción al desarrollo de la ciencia desde un punto de vista histórico, porque la ciencia no se ha ido modificando en cuanto a su concepción a lo largo de la historia. Incluso hoy en día pues tenemos también diferentes concepciones de lo que es la ciencia, no hay una única concepción, hay una cantidad considerable de paradigmas que están ahí, lo que es deliberando, que sería lo más acercado a lo que nosotros entendemos por ciencia. La ciencia en la Edad Media, hemos visto con Aristóteles, hemos visto qué es lo que sería la ciencia en la época clásica, y la ciencia en la Edad Media tiene unas características muy particulares. El concepto de ciencia es heredado de los griegos, sobre todo de Platón y de Aristóteles. Va a depender en la época particular de la Edad Media. Al principio había mucha más influencia de Platón que de Aristóteles, y al final de la Edad Media pues el gran filósofo era Aristóteles. En este sentido, el concepto de ciencia sigue teniendo un carácter argumentativo, por eso en la Edad Media también se desarrolló mucho los diferentes modos de argumentación. Los experimentos para comprobar lo que uno decía, eso aún no... si bien evidentemente se hacían, la gente experimentaba, hacía ensayo-error, acierto-error, esa era una metodología que siempre ha estado, pero lo que es lo verdaderamente científico tenía un carácter absolutamente especulativo, tal como lo pensaba tanto Platón como Aristóteles, ¿no? En este caso, la ciencia suprema era la teología, es decir, todas las demás ciencias estaban subordinadas a la teología, incluso la filosofía. Esto en el contexto de la Edad Media europea, es decir, en el contexto cristiano. Es decir, no, si tuviésemos que estudiar lo que es la ciencia, por ejemplo, en la cultura musulmana, sería absolutamente diferente, ¿no? Porque para los musulmanes la teología no estaba, la filosofía no estaba subordinada a la teología. En ese caso, en la Edad Media, la ciencia de los musulmanes estaba mucho más desarrollada que la cristiana. De hecho, un montón de inventos que hoy en día nos parecen que son absolutamente familiares fueron creados o inventados por los musulmanes, ¿no? El concepto de algoritmo, que hoy se utiliza mucho en lo que es en el ámbito de Internet, el concepto de algoritmo es un invento árabe, ¿sí? Por eso empieza por al. Todas las palabras que empiezan por al son de origen árabe, como el álgebra, almohada, ¿sí? Alcachofa, ¿sí? Hay un montón de palabras en el castellano que proceden del árabe, porque los musulmanes estuvieron 8 siglos en la península ibérica. Entonces dejaron un gran legado, tanto en lo que es desde un punto de vista semántico, en la cantidad de palabras de origen árabe, como lo que es también el desarrollo de las ciencias. Las matemáticas pues estuvieron muy desarrolladas por los musulmanes, más que los cristianos europeos. También desarrollaron lo que es la física, la química. La palabra alcohol también es un invento de los árabes. Entonces, a nivel de arquitectura también, el diseño o el avance fue superior. Los musulmanes eran capaces de crear arcos más complejos que el arco de medio punto, que es lo que caracterizaba sobre todo a principios de la Edad Media. Ya los árabes desarrollaron el arco de herradura.
Y también los castillos no es invento de los cristianos, sino que fue un desarrollo, invento de los musulmanes. Los cristianos, observando cómo construían los musulmanes, también desarrollaron su propia arquitectura. Y eso dio lugar a la construcción de las grandes catedrales góticas, ¿no? Donde ya hay un dominio tanto de la geometría como de las matemáticas, como de la construcción ya bastante elevado. Bien, otra en el ámbito del derecho. Bueno, si ustedes ya han estudiado derecho romano, cosa que algunos se están examinando en estos momentos, del derecho romano, en Cicerón vemos que la concepción del derecho es una concepción jus naturalista. Eso quiere decir que hay una serie de principios últimos que proceden bien de la razón o bien de una instancia divina. El naturalismo procede de una instancia divina. Entonces, como ya hemos dicho que la teología es la suprema ciencia y todas las demás ciencias están subordinadas a la teología, en el derecho lo mismo. El derecho va a estar subordinado a la teología, y en el caso de la Europa cristiana medieval, el derecho o la fuente última del derecho va a ser Dios. Por lo tanto, va a haber una serie, el derecho va a estar también regido por los principios morales, por los valores del cristianismo. Entonces, ninguna ley podría ir en contra de esos principios morales, porque sería como ir en contra de Dios. Entonces, una ley es más perfecta o menos perfecta en cuanto que se acerca más a Dios o se aleja de Dios. Es decir, el acercamiento o el alejamiento de Dios va a ser lo que le va a dar a la ley lo que es una mayor o una menor perfección. Esta concepción justnaturalista sigue presente hoy en día, aunque es un paradigma que sigue estando presente. Para muchos cristianos, el derecho sigue teniendo una concepción divina. Supongo que también que muchos de ustedes, aunque igual no sean conscientes, también tienen un precondicionamiento justnaturalista. Si, por ejemplo, si ustedes creen que las personas malas, tarde o temprano Dios les va a castigar, o cuando mueran van a ser juzgados por Dios, eso es una concepción absolutamente justnaturalista, ¿no? Entonces, si todos aquellos de ustedes que crean que hay una especie de justicia divina, están ante un paradigma justnaturalista. Sin embargo, si piensan que bueno, es decir, que la única forma de castigar, por ejemplo, a un ladrón es mediante la justicia humana, mediante las leyes humanas creadas por los seres humanos, entonces van a estar en una posición just positivista, ¿no? Que eso lo vamos a ver también más adelante, porque el positivismo ha tenido mucha influencia lo que es en el ámbito, no solo en el ámbito de las ciencias sociales, sino también en el ámbito jurídico. Entonces, aclarado esta concepción justnaturalista, que me supongo que la habréis visto tanto en Introducción al Derecho como en Derecho Romano, porque es la principal característica del derecho, como lo podemos encontrar en Cicerón, o tenemos un justnaturalismo mucho más desarrollado en Ulpiano, que son autores que seguramente los habéis visto. En la Edad Media, pues también va a alcanzar lo que es el máximo desarrollo, ¿no? El justnaturalismo, ¿no? Entonces, si un juez está dictando sentencias justas, desde una concepción justnaturalista se va a pensar que ese juez está inspirado por el Espíritu Santo. Y luego si pasamos a un plano más filosófico, el gran tema de reflexión en la Edad Media es la dicotomía entre razón y fe, ¿no? En la mayoría de los pensadores medievales, ante este dilema,
siempre se van a inclinar ante la fe, pero van a pensar que la fe por sí misma no sirve. Entonces, la razón va a estar subordinada a la fe, es decir, que la razón va a soportar ese elemento argumentativo para poder convencer, por ejemplo, a un ateo o a una persona de otra religión, poder convencer de que la religión cristiana es una religión que es superior al resto de las religiones, concepción que ha estado muy presente prácticamente hasta hoy en día. Incluso podemos ver que cuando nos encontramos entre un grupo fanático religioso, vemos que la dimensión de la fe es más importante que el de la razón, ¿no? El problema cuando estamos hablando del concepto de razón y el concepto de fe es que si bien podemos tener con mucha claridad qué es la razón, no sucede lo mismo cuando pensamos o reflexionamos acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? Siempre está la típica definición clásica, que es creer en aquello que no ves, pero creer lo que yo no veo y creer lo que otra persona no ve es como realmente una creencia entre no sabemos qué, ¿no? Entonces, lo que es una sobredimensión de la fe nos puede conducir a un fanatismo que es absolutamente absurdo y que realmente incluso podría ir en contra de los principales postulados de la propia religión, ¿no? O malinterpretar la religión o, o los dogmas religiosos de una manera bastante peligrosa, ¿no? Y entonces eso también, bueno, lo vimos en la Edad Media, donde, por ejemplo, en las batallas de las cruzadas, que hoy en día, que si las vemos en el cine están como muy romantizadas, pero fueron batallas bastante salvajes, ¿no? Es decir, los cristianos cuando avanzaban hacia Tierra Santa, hacia la tierra de Jerusalén, pues arrasaban con todo. O sea, en nombre de Dios había pueblos que los mataban a todo vecino de ese pueblo, ¿no? Incluido mujeres, ancianos, niños, niñas, no dejaban a ningún ser vivo, ¿no? Entonces, en esas batallas se cometieron muchas salvajadas, ¿no? E incluso también hay una especie también de satanización del musulmán, pero en aquella época, en la Edad Media, los musulmanes eran más civilizados que los cristianos, ¿no? Es decir, los realmente bárbaros eran los cristianos, ¿no? En sujetos que, al menos por los edictos de los reyes católicos, pues sabemos que en aquella época la gente no se duchaba, ¿no? Entonces, Isabel, la católica, tuvo que sacar un edicto de que por lo menos la gente se tenía que duchar una vez al mes. Entonces, estábamos en ese contexto, en un contexto en el que y el hábito de ducharse todos los días, al menos en la península ibérica, era lo propio de los musulmanes. Los musulmanes eran los que olían bien, mientras que los cristianos, pues era una cosa bastante olorosa. Bien, esto es la razón y la fe, va a ser una de las principales características también del pensamiento medieval. Por eso el justnaturalismo está más que vinculado hacia la razón, está vinculado hacia la fe. La fe como concepto es un concepto bastante problemático, porque uno no sabe muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de fe y cuando hay un abuso de esa fe, pues podemos encontrarnos ante movimientos muy fundamentalistas como los que había en la Edad Media, ¿no? Y uno de los grandes inventos de la Edad Media fue la creación de las universidades, que, que, que eran en un primer momento, o sea, al menos en lo que es prácticamente en toda la Edad Media, las universidades pertenecían a la Iglesia Católica, ¿no? Se crearon esas instituciones para la formación
de los clérigos y de los monjes, sobre todo los de alta alcurnia, de aquellos que procedían de familias adineradas. Entonces se crearon estas instituciones y por eso lo que es la cátedra es el sillón del cardenal, del obispo, que es aquel que puede sentar cátedra, es aquel que puede hablar con voz propia porque ya tiene un conocimiento superior. Entonces, las universidades van a ser los reductos del saber. Las primeras universidades surgieron en el siglo XI de nuestra era y hay universidades muy antiguas, las más antiguas están en Italia, en Francia, en España, donde ahí se empezó a lo que es a concentrar y almacenar el conocimiento. Algunas universidades eran bastante abiertas, que enseñaban diferentes concepciones teológicas, eso hasta prácticamente casi hasta la Contrarreforma. Ya luego con la Contrarreforma la cosa empeoró y realmente fue el gran reducto del saber, y eso también fue clave lo que es para todo para el desarrollo explosivo de la ciencia, lo que es en la modernidad. En la modernidad, sobre todo en el Renacimiento, va a haber una explosión de saber, de descubrimientos científicos, de cambio de paradigma. Y eso también va a ser gran parte lo que es por el rol que cumplieron las universidades como un centro donde se concentraba lo que es todo el saber, todo el conocimiento del ser humano. Bien, llegamos al Renacimiento y es lo que Thomas Kuhn denomina el giro copernicano. Es decir, el giro copernicano tiene que ver lo que es con la creación de un nuevo paradigma a la hora de comprender el mundo. Tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana y que el universo giraba alrededor de la Tierra, porque eso es lo que nosotros observamos. Si nosotros miramos al cielo, nosotros no vemos que la Tierra se mueve, sino lo que vemos es que se mueve el Sol, que se mueve la Luna y que se mueven las estrellas, ¿no? Entonces, en base a la observación, pues lo más lógico que podemos pensar y reflexionar es que la Tierra es plana y que el universo gira alrededor nuestro, porque es lo que nosotros observamos. Entonces, en el Renacimiento van a surgir una serie de autores que nos van a decir que el planeta no es plano, sino que es una esfera. Nos van a decir que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, y realmente eso va a suponer un cambio paradigmático muy impactante, muy fuerte. Al principio la Iglesia va a estar en contra, porque eso iría en contra de ciertos pasajes que hay en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se dice que Dios paró el sol. Entonces, claro, si Dios paró el sol, porque el sol está en movimiento. O sea, entonces, decir que el sol está en el centro del sistema solar, que no se mueve, aunque hoy día sabemos que se mueve a unas velocidades impresionantes, junto con todo el sistema solar, y que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol, pues era considerado una auténtica herejía, y por lo tanto hubo muchas personas que acabaron en la hoguera, como puede ser Giordano Bruno, que pensaba que en este universo existían infinitos mundos y con habitados, porque decía en este universo no puede haber solo un mundo, eso sería obra de un Dios imperfecto. Si Dios es perfecto, tiene en su perfección tiene que crear mundos infinitos, ¿no? Entonces, ese era un razonamiento de Giordano Bruno, y ese tipo de razonamientos le condujeron a la hoguera, aunque sabemos que tenía mucha más razón de lo que las personas que le llevaron a la hoguera. A Galileo le pasó algo parecido. Ya Galileo sabía que tenía que tener mucho cuidado con la Iglesia, y los textos que él escribió
pues siempre se los mandaba a algún cura, a una persona de la Inquisición para que le diese un vistazo, pero aún así no fue suficiente y fue condenado. Galileo aceptó la condena, pero al final del juicio dijo una frase: sí, vosotros tenéis razón, sin embargo el planeta se sigue moviendo. Así como, os doy la razón para no acabar en la hoguera, pero no me vais a convencer lo que es por la fuerza de que el planeta no es una esfera y de que no gira alrededor del Sol. También Galileo no fue el primero que habló de la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica es la teoría que dice que los planetas giran alrededor del Sol, frente a la teoría geocéntrica, que dice que el universo gira alrededor de la Tierra. Entonces, antes que Galileo ya hubo otros astrónomos que decían que apostaban por la concepción heliocéntrica. En la época griega hay algunos filósofos. Tenemos a Hipatia de Alejandría, que fue una gran filósofa, astrónoma, siglo V después de Cristo, pero por el mero hecho de ser mujer no le hicieron mucho caso. Y ya a finales de la Edad Media, Copérnico es el primero, y ya inicios del Renacimiento, Copérnico es el que establece un modelo heliocéntrico, porque desde un punto de vista matemático es más fácil predecir el movimiento de los planetas, ¿no? Y sobre todo el gran problema para los astrónomos era el movimiento retrógrado de los planetas, porque hay un momento que cuando observamos el cielo, que los planetas en vez de avanzar diariamente unos grados, pues hay momentos que retrocedían. Entonces, el movimiento retrógrado de los planetas era muy complicado de poder predecir matemáticamente, teniendo en cuenta que el planeta Tierra era el centro, ¿no? Sin embargo, si consideramos que el centro es el Sol, entonces matemáticamente es mucho más sencillo y más exacto poder predecir los movimientos de los planetas. Entonces, todos aquellos científicos que tenían más fe en las matemáticas que en la religión, entonces empezaban a apostar por el modelo de Copérnico, que es un modelo heliocéntrico, y se empezaron a obtener modelos astronómicos cada vez más precisos, más exactos, ¿no? Copérnico decía que el movimiento de los planetas era circular, y luego ya vino Kepler, que gracias a observaciones de Tycho Brahe pudo determinar que el movimiento de los planetas no era circular, sino que era elíptico. Y luego ya Galileo, el gran avance de Galileo es que desarrolló los telescopios, y con el telescopio pues pudo observar los anillos de Saturno, pudo también observar, creo que algún satélite de Júpiter. Él creyó ver en Marte, canales, ríos, que hoy en día, observando también con el mismo telescopio que observaba Galileo, pues no se ve nada de eso. No sé qué, parece que ahí la imaginación le jugó en contra. Y entonces el Galileo podemos decir que inició la astronomía moderna, porque gran parte de sus descubrimientos es a partir de la observación, pero de la observación gracias a un aparato tecnológico, que en este caso es el telescopio. Entonces, los telescopios se han desarrollado desde Galileo de una manera impresionante. Incluso ya tenemos telescopios en satélites, como es el caso del Hubble, que fue un telescopio que se lanzó al espacio para tener una mejor visión sobre todo de aquellos objetos que están no más alejados de nuestro planeta, como pueden ser los quasars, los pulsars. Tenemos un montón de objetos astronómicos que están a millones de años luz. Y entonces, pues colocar un telescopio en el espacio pues es una gran ayuda, porque de esa manera no tiene el problema de la atmósfera, que la atmósfera es una especie como de filtro, ¿no? Entonces, para obtener imágenes mucho más claras,
pues si ese telescopio está fuera de la atmósfera, pues va a tener imágenes de mayor calidad. Y luego uno de los grandes descubrimientos que revolucionó el conocimiento, el almacenamiento y distribución del conocimiento fue la imprenta de Gutenberg. Entonces la imprenta, si bien no es que sea un invento, los chinos ya tenían imprentas, el desarrollo de la imprenta en Occidente fue importante porque de esa manera se abarataron mucho los libros. Y los libros en la Edad Media eran un producto de lujo, eran carísimos porque se copiaban a mano y se hacían a mano. O sea, era todo un proceso. Había artesanos que se dedicaban exclusivamente a las portadas, había otros artesanos que se dedicaban exclusivamente a las figuras, a los dibujos, y luego estaban los copistas, que eran los que copiaban un manuscrito o copiaban a otro manuscrito. Eso no quiere decir que supieran leer, sino que simplemente copiaban signos. Algunos, evidentemente, aprendieron a leer, pero no era algo necesario. Es decir, que el saber copiar un texto no implicaba automáticamente que esa persona supiese escribir ni leer. Entonces era todo un trabajo muy especializado, una gran parte del copiado de manuscritos se hacía en abadías, donde pues un montón de monjes pues le dedicaban 8 horas al día a copiar textos, sobre todo principalmente textos sagrados como la Biblia, ¿no? Y el primer libro que se editó en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia de Lutero. En la Edad Media la Biblia estaba en latín y lo que es las misas se hacían en latín. Bueno, eso se ha hecho hasta hace poco. Y Lutero, que es el creador del protestantismo, va a ser el primero que va a traducir la Biblia en latín, es decir, la Vulgata, como se conoce, la va a traducir a una lengua vernácula, una lengua que es hablada por lo que es por la población, por la gran parte de la población. El latín era una lengua solo hablada por la clase alta del clero. Es decir, no todos los curas hablaban latín. Eh, pero si eras un cura de buena familia, pues entonces tenías una buena formación y dentro de esa formación estaba el poder hablar, escribir y leer en latín. Entonces Lutero es el primero que escribe en alemán, en la Biblia, la traduce al alemán y entonces la gran revolución en un sentido religioso es que ahora la Biblia va a tener una accesibilidad a todo el mundo. Por eso en lo que es la Edad Media las imágenes son muy importantes porque como la mayoría de la gente no sabía leer, una de las mejores formas para transmitir el conocimiento o las anécdotas que aparecen en la Biblia era mediante las imágenes, ¿no? Entonces, en las iglesias pues hay muchas imágenes que hacen referencia a la pasión de Cristo o que hacen referencia a ciertas escenas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las imágenes era el lenguaje que se utilizaba para transmitir lo que es algunos conocimientos que estaban presentes en la Biblia. Entonces, hay muchísimos más inventos. Se desarrolló la cartografía, a nivel militar se desarrollaron los cañones, gracias a la pólvora que ya la habían inventado los chinos. Entonces, por eso se habla de un giro copernicano, porque el Renacimiento no tiene nada que ver con la Edad Media, ¿no? Es decir, entonces, todo el arte de la guerra también se hace mucho más sofisticado gracias al desarrollo de la pólvora, los cañones, las primeras pistolas. Entonces, es todo un mundo absolutamente nuevo, renovado, ¿no? Como bien dice la palabra, ¿no? Si alguien tiene dudas, me puede interrumpir. Bien, esto ya lo hemos visto también en lo que es en las anteriores clases, el método matemático experimental, que es el que va a desarrollar Galileo, siglo XVI, principios del siglo XVII. Entonces,
lo que es el método científico que nosotros vamos a caracterizar como el método científico moderno, en el cual ya se introduce el experimento, cosa que en la Edad Media no era necesario experimentar, pero para Galileo va a ser fundamental como, como un instrumento de poder convencer lo que él estaba pensando acerca de una teoría científica, ¿no? Entonces, el primer punto de partida es seleccionar el problema. Si nosotros tenemos que seleccionar cuál es nuestro problema que queremos darle una solución, ¿no? Si, por ejemplo, pues cuando apareció el coronavirus, se tornó un problema de carácter mundial y por lo tanto, pues las vacunas, por ejemplo, son una solución a dicho problema, ¿no? Entonces, para construir una vacuna, pues ahora hoy en día que hay diferentes tipos de vacunas, se parte de una hipótesis, es decir, va a haber científicos que van a decir, bueno, lo que es nosotros para obtener una vacuna que sea efectiva, vamos a tener que recurrir a esta parte, a esta proteína que está presente lo que es en el coronavirus, ¿no? Entonces, es lo que a partir de esa hipótesis empiezan a, a tener un razonamiento deductivo. O sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que derivar para poder yo construir lo que es una vacuna en base a esa proteína? Se hacen la experimentación y la observación, es lo que nosotros hemos estado siguiendo, lo que es con las vacunas de la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿sí? Ahí donde está la experimentación y la observación. A partir de esas etapas, primero la primera etapa que se experimenta sobre animales, si no hay ningún tipo de problema, se pasa a la etapa 2, donde va a haber un conjunto de personas, pueden ser 100, 200 personas, que les van a aplicar la vacuna y van a ver si hay efectos secundarios, si es efectiva, si los sujetos ganan inmunidad frente al virus a estudiar. Y entonces hay una experimentación y hay una observación. Cuando se supera esos experimentos y esa observación, entonces podemos aceptar o rechazar la hipótesis. Es decir, en este momento, si nosotros aceptamos la hipótesis, esa hipótesis ya se transforma en teoría, ¿no? Es decir, que el punto de partida de este método, del método moderno, también conocido como método hipotético deductivo, el punto de partida es la hipótesis y el punto final es la construcción de una teoría. Entonces, aquí tenemos todo el procedimiento de lo que nosotros consideramos como método hipotético deductivo, ¿no? Donde la experimentación va a jugar un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si yo describo, y eso por eso a algunas personas les he dicho, vuestro póster está muy bien, pero os habéis olvidado de la parte metodológica. Y la parte metodológica es crucial, porque la parte metodológica me tiene que guiar a mí si yo quiero replicar esos experimentos para obtener los mismos resultados. Por eso lo que es la parte metodológica en un póster científico es crucial. Es decir, no hay póster científico si no tiene la parte metodológica. Es más, es decir, si vosotros os presentáis a un congreso y si se os olvida la parte metodológica, colocarla en el póster es razón suficiente para no aceptar dicho póster. Es decir, que es una parte fundamental, fundamental, porque en la metodología lo que yo voy a describir es el procedimiento del experimento. Es decir, yo cómo voy a hacer los experimentos, qué tipo de experimentos voy a hacer. Eso lo que es, por ejemplo, en las ciencias duras, como son como puede ser la física, como puede ser la química, como puede ser la biología. En las ciencias sociales el método va a ser absolutamente también diferente. A veces no es necesario que yo haga experimentos, pero ¿cómo yo obtengo esa información empírica? Pues, por ejemplo, por medio de encuestas. Entonces, yo realizo una encuesta y puedo decir, el 80% de la población
cree en el uso efectivo de las vacunas. Entonces, para eso tengo que preguntar a un montón de personas y luego, a partir de ciertos softwares, pues me van a dar porcentajes, ¿no? El 30% de la población cree esto o el 50% de la población reconoce que tal. Todo eso es a partir de encuestas. También hay otro tipo de metodologías, más bien se denominan de carácter cualitativo, en el que más que encuestas lo que hacen son entrevistas y entrevistan a una persona determinada, personas que consideran que son claves y entonces pues les preguntan pues personalmente, bueno, qué efectos han tenido acerca de la vacuna, ¿sí? Cómo se han sentido, lo que es durante este periodo de pandemia. Entonces ahí obtenemos una serie de información no tan objetiva como puede ser la de una encuesta, una información subjetiva, pero también eso nos sirve para poder comprender lo que es las subjetividades de las personas, ¿no? De qué piensan las personas. Entonces, una forma directa para saber qué es lo que piensa una persona es preguntarle qué piensa. Así de simple, ¿no? Entonces, si bien en las ciencias los métodos son como más rígidos, en las ciencias sociales tenemos diferentes métodos. Tenemos métodos más objetivos, donde ahí podemos establecer porcentajes, por ejemplo, ahora que estamos en periodo preelectoral, pues hay un montón de investigaciones de carácter cuantitativo, cuantifican. Entonces, toda la metodología cuantitativa que cuantifica, pues en torno a las elecciones, pues nos pueden decir, bueno, pues hay una intención del voto del 60%. Dentro de los que es 60% que van a votar, un 30% van a votar al candidato X, un 20% van a votar al candidato Y y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos datos cuantitativos, ¿no? Que, por ejemplo, en épocas de elecciones como las que estamos ahora, pues ese tipo de investigaciones las escuchamos todos los días. Sin embargo, si yo quiero hacer otro tipo de investigación más bien de carácter cualitativo, pues entonces yo puedo hacer entrevistas, porque a mí, por ejemplo, me puede interesar por qué la gente no quiere ir a votar, o por qué los jóvenes no quieren ir a votar. Entonces, para eso, yo tengo que hacer una investigación de carácter cualitativo y tengo que preguntar a las personas, ¿por qué no quieres ir a votar? Y entonces ahí voy apuntando las respuestas y entonces, una vez que ya tengo una cantidad de respuestas significativas, entonces puedo llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, va a depender del objeto de estudio, va a depender de lo que yo quiero saber, el tipo de metodología que voy a utilizar. Es decir, que a diferencia de las ciencias sociales, que a diferencia de las ciencias duras, las ciencias sociales tienen una mayor apertura en cuanto a diferentes tipos de metodologías, ¿no? Entonces, incluso podemos combinar una metodología cuantitativa con una metodología de carácter cualitativo. Bien, seguimos. Bien, características de la ciencia moderna. Bien, lo que es a partir del Renacimiento, a partir de la modernidad, si estamos hablando a partir del siglo XV, si estamos hablando de acontecimientos históricos de hace 6 siglos. Entonces, ya hemos dicho que hay un giro copernicano y en el ámbito del saber, ya el saber no gira en torno a Dios, no gira en torno a la teología, sino que a partir de la modernidad, el saber va a girar en torno a la razón. Entonces, si antes estaba el dilema razón y fe, donde la fe estaba por encima de la razón, ahora la fe va a ocupar un segundo plano. Y en el primer plano lo va a ocupar la razón, ¿no? Entonces, ya, y eso también se va a ir apreciando en la concepción del derecho, donde a partir del Renacimiento la racionalidad le va a ir ganando terreno al justnaturalismo, es decir, el justpositivismo le va a ir ganando terreno al justnaturalismo.
hasta llegar al siglo XX, donde prácticamente la mayoría de las personas que reflexionan acerca del derecho se van a considerar jus positivistas, ¿sí? Donde realmente hay que eliminar todo elemento de fe, racionalidad, poesía, metafísica, etcétera. Entonces, con la modernidad lo que vamos a dar preponderancia va a ser a la razón, ¿no? Y ahí va a venir René Descartes con el cogito ergo sum, pienso luego existo. Entonces, en ese sentido hay una vuelta a Platón. Platón es como el gran filósofo que le va a dar, él va a pensar que todo se puede conseguir a partir del razonamiento, pero con la impronta también de que además de la razón está la experimentación. ¿Sí? Tenemos que comprobar empíricamente lo que es que lo que yo estoy pensando, lo que estoy reflexionando es absolutamente verdadero. Como ya he dicho en la diapositiva anterior, va a haber un gran avance y desarrollo de la técnica. En el caso de la astronomía, pues tenemos lo que los telescopios, pero también se va a avanzar en todos los aspectos, ¿no? Así va a haber los barcos cada vez van a ser más sofisticados, más rápidos. Eso nos va a permitir con mayor rapidez poder traer mercancías de lugares muy lejanos. También va a haber un gran desarrollo de la metodología. La metodología va a ser, el método va a ser uno de los grandes temas de reflexión desde un punto de vista filosófico y científico. Aún la filosofía sigue apegada a la ciencia y por eso uno de los textos más famosos de René Descartes es el método. O sea, no es que él fuera el que inventó el método, sino que era un tema muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Desarrollar el método de las matemáticas, en los diferentes métodos en física, en química también se desarrolla un montón lo que es toda la metodología, la química ya se empieza a separar de la alquimia, que tiene unos componentes metafísicos bastante elevados, y entonces la química se va a ir racionalizando y por lo tanto va a ir dejando de lado lo que es aspectos simbólicos y míticos de la alquimia, ¿no? Entonces, ya la obsesión no va a ser buscar obtener la piedra filosofal o encontrar el elixir de la inmortalidad, que eran temas de la alquimia, sino de lo que se va a empezar a hacer es a desarrollar y a crear nuevos tipos de productos químicos, ¿no? Entonces, por eso la química se va a ir desarrollando de una manera bastante grande. Hay una institucionalización de la ciencia en todos los sentidos. En el siglo XVI aparecen las primeras reales las reales academias de las lenguas. Se empieza a formalizar las lenguas, se crean las primeras gramáticas, se empiezan a especificar las principales reglas del lenguaje, pero también se crean academias de la ciencia, ¿no? Entonces, una academia de la ciencia es lo que Kuhn luego lo va a denominar como las comunidades científicas que van a dar validez al conocimiento científico. Son las academias científicas las que van a decir, bien, esta teoría es aceptable. Es aceptable porque es razonable, porque si uno ejecuta el experimento tal como se indica, obtiene los mismos resultados. Entonces, son las academias científicas las que van a decir si esa hipótesis realmente es una teoría o no es una teoría. Es decir, que la validez última no descansa en el experimento, sino que va a descansar en las academias, ¿no? Entonces ahí va a haber pugnas, va a haber debates, va a haber discusiones, ¿no? Que yo descubrí antes que tú. Entonces todo eso se debatía en las academias, ¿no? Entonces en aquella época hubo una gran discusión, que hoy en día más o menos pues ya está absolutamente dilucidada, que fue el descubrimiento del cálculo infinitesimal, es decir, la elaboración de integrales y todo ese tipo de historias. Pues parece ser que el primero que descubrió las integrales fue Newton, pero Newton era una persona muy recelosa y no lo hizo público. Y posteriormente Leibniz descubrió también
pero por una vía absolutamente diferente. Es decir, Newton llegó a la integral desde la física, mientras que Leibniz llegó a la integral desde las matemáticas. Pero Leibniz lo hizo público antes que Newton. Entonces Newton lo acusó de que Leibniz le había copiado la idea, ¿no? Entonces ahí hubo un debate que ocurrió lo que es en las diferentes academias científicas, y entonces pues creo que al final, pues no sé si creo que leyeron a Newton, dijeron a Newton, bueno, leyeron el descubrimiento a Newton, aunque hoy en día sabemos que fueron descubrimientos que se hicieron en paralelo, cosa que tampoco no debe sorprender, porque también algo parecido también sucedió con la perspectiva. La perspectiva se desarrolló en el Renacimiento de manera paralela, tanto en el ámbito de la geometría como en el ámbito de la pintura, ¿no? Por eso es muy fácil diferenciar una pintura renacentista de una pintura de la Edad Media, porque las pinturas renacentistas tienen un punto de fuga, es decir, en sus cuadros reflejan diferentes proporciones para ofrecer la sensación de profundidad, ¿no? Entonces, fueron descubrimientos en paralelo. No es que uno fue la causa del otro, sino que paralelamente los matemáticos en geometría descubrieron y desarrollaron la geometría, y lo mismo sucede en lo que es en el ámbito de la pintura. Y luego, otra de las principales características de la ciencia es que a partir de la modernidad la ciencia se va a ir cada vez especializando de una manera cada vez más precisa, ¿no? Entonces, en el Renacimiento pues tenemos a Galileo, Leonardo da Vinci, que eran monstruos del saber, ¿sí? Sabían de todo, sabían de astronomía, sabían de astrología, sabían de matemáticas, química, medicina, física, filosofía. ¿Sí? Eran personas que tenían muchos conocimientos, además dominaban 3, 4, 5 lenguas. Entonces eran como sabios, un carácter universal, ¿no? Y de hecho lo que es en la Ilustración, fue el periodo previo a la Revolución Francesa, también pues se intentó plasmar todo el saber humano en unos libros. A eso le llamamos nosotros enciclopedia, ¿no? Entonces, y ahí se dieron cuenta de que, claro, empezaron al final los volúmenes no paraban, y al final tuvieron que poner punto final, y se dieron cuenta de que ya en la modernidad era imposible saberlo todo. Entonces, ahí el saber se empieza a especializar. Entonces, cada vez las personas tienen menos especialidades. Por ejemplo, el filósofo René Descartes era matemático, también desarrolló mucho desde la óptica, desde la física, era filósofo, también sabía mucho de biología. Entonces, eran personas que también Descartes desarrolló las matemáticas y fue el creador de las coordenadas cartesianas. Es decir, que realmente eran personas que todo científico era filósofo y todo filósofo era científico. Pero ya a partir de la modernidad, la filosofía, o mejor dicho, la ciencia se separa de la filosofía, y entonces los científicos ya no se van a dedicar tanto a la filosofía, sino que se van a dedicar cada vez más a especialidades muy concretas del ámbito científico, ¿no? Y prueba que hoy en día pues ya el grado de especialización es absoluto. Entonces, un físico que está especializado en termodinámica puede saber mucho de eso, pero igual no tiene ni puñetera idea de física cuántica. Entonces, ya la especialización es muy, muy alta. Un biólogo, por ejemplo, se puede especializar en insectos, y lo único que sabe es de insectos. E incluso se puede especializar en escarabajos, ¿no? Entonces, lo único que sabe es de escarabajos. Bueno, tiene nociones generales de las demás ramas de la biología, pero su gran saber, su gran especialización es los escarabajos. Y lo mismo pasa en el derecho. Si ahora ustedes van a tener una formación general del ámbito jurídico, pero el día de mañana ustedes pueden decir, bueno, yo me voy a especializar en derecho constitucional. O uno dice, bueno, yo me voy a especializar en derecho penal. Entonces,
Pues hay abogados que igual le vas con un caso y digo, no, lo siento, pero yo no le puedo no le puedo atender porque yo soy especializado en derecho procesal y derecho administrativo, pues no es mi especialidad y por lo tanto le sugiero que vaya a un colega que sepa más que yo de derecho administrativo, ¿no? Entonces, o hay personas que pueden decir, bueno, yo me voy a especializar en derecho ambiental, ¿no? Entonces, pues aunque el derecho ambiental tiene un carácter bastante multidisciplinar, ¿no? Pero uno dice, bueno, yo me especializo en ese tipo de derecho y me dedico a estudiar exclusivamente esta rama del derecho, ¿no? Entonces, esto es algo propio de que se va a ir desarrollando en la modernidad hasta llegar a los tiempos de hoy en día en los que ya los especialistas solo saben de su propia especialidad, ¿no? Y si cambian de especialidad, pues se sienten absolutamente, pues, fuera de su terreno. Bien, y aquí tenemos la gran clasificación de las ciencias. Entonces, por un lado, tenemos las ciencias formales y las ciencias empíricas. Y ya veis que este esquema no tiene nada que ver, salvo la clasificación de las ciencias formales, que serían en Aristóteles teoréticas, pero ya las empíricas estarían tanto las, la ciencia práctica como la ciencia técnica, ¿no? de Aristóteles. Ahí estarían dentro de lo que se denominan ciencias empíricas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las ciencias formales, donde estarían las matemáticas, donde también estaría la lógica y donde también, según Haskelsen, estaría la dogmática jurídica, que sería una especie como de ciencia del derecho, ¿no? Entonces, sería la ciencia del derecho que estudia la consistencia o coherencia de las leyes dentro de un ordenamiento jurídico determinado. Y luego, dentro de las ciencias empíricas, tenemos otra doble división. Por un lado están las ciencias naturales, como la física, la química, la astronomía, la geología. Y por otro lado estarían las ciencias sociales, como la sociología, la economía, la historia, la geografía, la política, e incluso algunos pondrían el derecho. Yo por eso he puesto el derecho con interrogantes. De hecho, hay algunos que la consideran una ciencia social y hay otros que consideran el derecho lo que es como una ciencia formal, ¿no? Es decir, donde se centran o se concentran en la norma, en la ley. Y luego la psicología, pues también estaría, algunos la ven más cerca de las ciencias naturales y otros la ven más cerca de las ciencias sociales. Es decir, que si bien es un esquema que parece que es muy obvio, muy evidente, hay disciplinas en las cuales uno no sabe muy bien dónde colocarlas, como es el caso de la psicología y como es el caso del derecho. Es decir, que eso también va a ir en función de la idea que yo tenga de derecho. Si yo considero que el derecho es un conjunto de leyes, un conjunto de normas, entonces voy a pensar más que es una ciencia formal. Ahora, si bien, si yo considero, no, el derecho, bueno, es algo más que ley, es decir, porque está inserta en una sociedad, por eso los ordenamientos jurídicos de cada país son diferentes, para comprender por qué surge una ley tengo que conocer el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, el abordaje va a ser más bien desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, por eso a veces es muy importante tener con absoluta claridad lo que es los conceptos, porque en función de la idea que tenga yo de un concepto, pues yo voy a decir, bien, el derecho es una ciencia formal o el derecho es una ciencia social o puede venir otro y dice, no es ni una cosa ni otra, sino que el derecho es una filosofía, ¿no? O otros van a decir, no, es, el derecho es pura argumentación, ¿no? Todo ejercicio del derecho es un ejercicio argumentativo. Pues sí, vamos a tener diferentes concepciones, por lo tanto, que van a depender de las definiciones que tengamos de cada disciplina académica. Bien, aquí tenemos lo que es un cuadro, donde podemos pensar también el derecho como una disciplina normativa.
pero vamos a ver cuáles son las diferencias, lo que es entre las ciencias naturales, entre las ciencias sociales y las disciplinas normativas, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el derecho lo podemos encuadrar dentro de las ciencias sociales o dentro de las disciplinas normativas. Entonces, tenemos que ver cuáles serían las diferencias y ver si realmente eso se cumple así, si se cumple. Por ejemplo, los objetos de estudio van a ser diferentes. En el caso de las ciencias naturales, son todos los fenómenos naturales que nosotros podemos observar o podemos medir con instrumentos, ¿no? En las ciencias sociales nos enfocamos en los fenómenos sociales, en aquello que podemos observar en la sociedad. Entonces, en ese sentido, el derecho podemos observar, por ejemplo, lo que es, podría ser un objeto, un fenómeno social, la concepción que tiene la sociedad de la justicia. ¿No? Es como si yo os pregunto a ustedes qué pensáis acerca de la justicia en Chilecito. Ahí estaríamos en el ámbito de las ciencias sociales. Ahora, si yo concibo el derecho como una disciplina normativa, al igual que la lógica, mi objeto de estudio van a ser exclusivamente las normas. Yo ahí no me voy a preguntar por qué ha surgido tal ley, porque eso es absolutamente irrelevante, sino que lo que yo voy a establecer como mi objeto de estudio son las normas, y las normas es un objeto de estudio objetivo, porque todos leemos las mismas normas, entonces lo que vamos a crear es, por ejemplo, si son coherentes, son consistentes, y sobre todo eso en relación pues, a la normativa superior. Es decir, que si estamos con una ley general, pues podemos hacer un análisis deductivo si esa norma, esa ley es coherente o no con la Constitución. Si digo que no es coherente con la Constitución, podré decir, o puede llegar a la conclusión de decir que esa ley no es constitucional. Y si sale afirmativo, diré que esa ley es constitucional, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que significan las disciplinas normativas, que recorren al instrumento de la lógica, al método deductivo. Mientras que en las ciencias naturales podemos tener métodos hipotético-deductivos, podemos tener métodos inductivos, de la misma manera que en las ciencias sociales. En las ciencias sociales podemos tener tanto modelos, metodologías deductivas como inductivas o mixtas. El ámbito en las ciencias naturales como en las ciencias sociales es lo que es en cuanto a que yo lo observo, lo podemos observar, mientras que en el ámbito jurídico no gira en torno a lo que es, sino que gira en torno a lo que debe ser. ¿Qué es lo que nos indican las leyes? Las leyes nos indican qué es lo que nosotros debemos de hacer o deberíamos de hacer. Ahora, cuando una persona incumple ese deber ser, es ahí y lo pillan, ahí cuando viene la pena, viene la condena. La finalidad de las leyes. Las leyes van a ser diferentes tanto en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, como en las disciplinas normativas. En las ciencias naturales describen fenómenos naturales, mientras que en las ciencias sociales describen fenómenos sociales. Y en las disciplinas normativas, como es el derecho, prescriben conductas, nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Sí. Entonces, que tengamos una ley en la que, no sé, en la que no se puede robar, eso no evita que no se robe. Sí. Que tengamos muy buenas leyes, eso no evita que no haya delitos, ¿no? Sí, por eso hablamos de prescribir. Sí, nos dicen qué es lo que debemos de hacer, pero eso no es condición necesaria para que yo lo haga, ¿sí? Porque yo puedo vulnerar lo que es dicha ley. Entonces, ya las leyes en el ámbito normativo, en el ámbito jurídico, son diferentes de las leyes en las ciencias naturales, porque las leyes en las ciencias naturales tienen un carácter universal y se cumplen. Por eso, las leyes en las ciencias naturales obedecen al principio de causalidad, de la misma manera que en las ciencias sociales. Entonces, lo que buscamos, como decía Aristóteles,
buscamos la causa primera, tanto en naturales como en las sociales. Pero en las normativas no buscamos la causalidad, sino lo que hay, aplicamos otro principio, que es el principio de imputación. ¿Sí? El principio que rige en las ciencias naturales y las ciencias sociales es el principio de causalidad. El principio que rige lo que es en la concepción del derecho como norma es el de imputación. ¿Y eso qué significa? Significa que si una persona comete tal delito, tiene tal pena, ¿no? Que esas reglas de imputación son las que aparecen en los diferentes códigos, ¿no? Se describe lo que es el delito y en función de la gravedad, pues tiene tal pena, ¿no? Por ejemplo, si una persona, no sé, roba un coche, pues puede tener una pena de 1 año a 5 años de prisión, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la comprobación de esas leyes en las ciencias naturales como en las ciencias sociales va a ser empírica, se va a tener que hacer experimentos, encuestas, entrevistas, dependiendo del objeto de estudio, si la metodología es cuantitativa, si es cualitativa, mientras que en las disciplinas normativas la comprobación de las leyes es formalizada, es mediante el método deductivo principalmente. Principalmente es el método deductivo. O sea, tal ley es constitucional o es anticonstitucional. Eso yo lo puedo resolver mediante lo que es recurriendo a la lógica y sobre todo al método deductivo, donde la premisa general siempre va a ser la Constitución y la premisa menor va a ser la ley a analizar y la conclusión será la coherencia o inconsistencia de dicha ley con respecto a la Constitución. ¿Estará todo claro? Bien. Dentro de las ciencias sociales tenemos diferentes paradigmas. El año que viene en sociología creo que vais a ver, al menos en sociología vais a ver 4 paradigmas. En el texto aparecen de manera muy general, aparecen 2 paradigmas. Eso no quiere decir que solo existan 2 paradigmas. Lo que quiere decir que a grandes rasgos hay 2 paradigmas, pero si nosotros tuviésemos que profundizar más acerca de las ciencias sociales, veríamos unos cuantos más. Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que bueno, hay 2 paradigmas. El primero es el paradigma positivista, que es el que se ha ido desarrollando a lo largo de toda la modernidad hasta llegar al siglo XX, donde va a ser el paradigma que va a imperar en las ciencias sociales, el positivismo. ¿Y por qué? Porque las ciencias sociales se van a querer equiparar a las ciencias, a las ciencias naturales. Porque las ciencias naturales, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, se desarrollaron mucho y fueron entonces las ciencias que más prestigio alcanzaron. Entonces, en que los metodólogos, los epistemólogos empezaban a pensar y ¿qué es lo que a una ciencia le da éxito? ¿Qué le da éxito a una ciencia? Entonces, eso es lo que ya se preguntaba Descartes siglos atrás. Entonces, se van a concentrar la mayoría de las ciencias sociales en los métodos que se utilizan en las ciencias naturales. Y esos métodos que se utilizan en las ciencias naturales se van a aplicar a las ciencias sociales. Por eso, en la diapositiva anterior, y ahí retrocedo en la diapositiva, vemos que coinciden lo que es en cuanto a característica epistemológica las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y eso es porque las ciencias sociales van a imitar las diferentes metodologías de la ciencia. Por eso, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales van a intentar ser lo más empíricas posibles. Entonces tenemos 2 grandes paradigmas. El paradigma positivista, que es un paradigma que se inspira en el método científico,
Y vamos a tener un método hermenéutico, es decir, un método más filosófico, más interpretativo. Entonces, para el positivismo solo hay una forma de ver el mundo, mientras que para la hermenéutica hay diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Hay diferentes lecturas. Entonces, el positivismo va a tener un carácter mucho más objetivo, busca la objetividad, aunque sabemos que hoy en día está un poco complicado incluso para los positivistas. Los positivistas, por mucho, aunque crean que son objetivos, eso ya está un poco cuestionado. Y la hermenéutica reconoce su subjetividad. Entonces, los fenómenos sociales se pueden ver desde diferentes perspectivas. Entonces, y eso es lo rico, ¿no? Lo interesante, ¿no? La metodología también, las ciencias sociales, desde el paradigma positivista va a ser cuantitativo. Vamos a cuantificar, ahí vamos a hacer encuestas y entonces vamos a poder determinar, por ejemplo, el 60% de la población va a votar en las siguientes elecciones. O podemos hacer una investigación más bien de carácter hermenéutica, desde el paradigma hermenéutico, más cualitativo, y entonces a nosotros nos va a interesar por qué la gente quiere ir a votar o por qué la gente no quiere ir a votar. Es decir, aquí aparece el por qué, y para eso yo tengo que preguntar al individuo, y ahí no puedo yo cuantificar las razones por las cuales la gente va a ir. Entonces va a haber gente que va a decir, bueno, porque perdí la fe en la política, o otros, por el contrario, ya no, estamos en un periodo de crisis y por lo tanto necesitamos lo que es fortalecer el sistema democrático, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes razones por las cuales la gente va a ir a votar o por las cuales la gente no va a ir a votar. Entonces, si nosotros ahondamos en las razones, entonces mi método va a ser cualitativo. La física va a ser el gran modelo a tener en cuenta en cuanto a la metodología, mientras que en el plano hermenéutico el contexto histórico va a ser fundamental. O sea, las razones por las cuales la gente va a ir a votar o no va a ir a votar van a ser muy diferentes, por ejemplo, que en las anteriores elecciones. Y por lo tanto, los resultados es probable que sean diferentes. Si esto lo llevamos desde la concepción de los contextos que eso vimos en la anterior y en la presente, es decir, el contexto de justificación, el contexto de descubrimiento, el paradigma positivista se encuadra exclusivamente en el contexto de justificación, mientras que el paradigma hermenéutico se desenvuelve en el contexto de descubrimiento. Entonces, también desde el concepto de descubrimiento, yo, por ejemplo, si os pregunto, ¿desde qué contexto se encuentra la dogmática jurídica o el derecho pensado como ciencia? ¿Desde qué contexto estábamos hablando? Entonces, ustedes ahí me tendrían que decir de tal contexto porque en este contexto se tiene en cuenta esto, esto, esto y esto. Y me lo tendrían que argumentar. Bien, y eso sería a grandes rasgos lo que es el material, un poco el texto que tenéis que leer y tenéis que hacer un mapa conceptual.